Hola, soy Carla Barrionuevo Aguilar y hoy les voy a comentar desde mi punto de vista qué tiene para nosotros en la actualidad el Quijote de Miguel de Cervantes. El Quijote es el nombre con que se conoce normalmente, o Don Quijote, es realmente una versión simplificada del nombre de esta obra que tiene dos partes. La primera se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda parte El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entre estas dos partes nos cuentan la historia de este personaje que es ya tan famoso y que de alguna manera es casi un sinónimo de cierto tipo de héroe, ¿no es cierto? Miguel de Cervantes Saavedra fue el autor. Esta obra es de inicios del siglo XVII. ¿Cuál es el objetivo de esta obra originalmente? Bueno, esta obra buscó quitarle fama o dejar mal a las novelas de caballería. Estas novelas habían estado de mucha moda, ¿no? Totalmente eran así lo que se leía más en el siglo XVI, es decir, un siglo antes. ¿Qué cosa busca Cervantes con su obra? Que sean vistas como cuestiones solamente fantasiosas, como cuestiones caricaturizadas y de alguna manera que dejaran de tener la presencia que habían tenido antes. De alguna manera lo logran. Ya les estaba yendo mal en los últimos tiempos y de alguna forma el Quijote cierra eso para siempre casi. ¿Cuáles eran las novelas de caballería famosísimas? Por ejemplo, Amadís de Gaula o Tirante el Blanco. Estas novelas que tienen un estilo muy específico de aventuras, de heroísmo, de romance, ¿no? Eran obviamente fantasías. Pero además son, en la novela que nos interesa en este momento, en El Quijote, el motivo por el cual el protagonista enloquece. Entonces lo que tenemos es un protagonista loco. Este hombre que está en sus 50 años enloquece de tanto leer novelas de caballería, como si fueran algo pésimo, algo malvado, y decide ser un caballero andante. Es decir, un caballero en el sentido de que va a ir en su caballo y él se cree como estos personajes de la Edad Media y él cree que puede convertirse él solito en algo así como si nosotros en estos momentos de tanto ver películas de superhéroes decidiéramos ser un superhéroe por una forma de locura nuestra, ¿no? Entonces, imagínense, nos ponemos capa y salimos a la calle y empezamos a esperar que los demás nos traten como a superhéroes. Esa es más o menos la idea básica del Quijote, ¿no? Este protagonista que va a ir por España intentando seguir el formato del héroe, del caballero andante. Para eso obviamente va a conseguirse su caballo y al que le va a poner un nombre muy interesante. Él mismo se va a poner un nombre muy interesante de caballero y va a conseguir armas para ser caballero y se va a ir por ahí a buscar problemas. Ahora, el ideal, ¿no es cierto?, del caballero es que va a intentar deshacer los problemas, hacer el bien y evitar el mal. Esa es la cuestión básica. Todas las aventuras que va a vivir el personaje, todas las burlas de las que va a ser objeto en algún momento, todas las desgracias para él y para su escudero, Sancho Panza, ¿no es cierto? Y las distintas cuestiones que van a ir ocurriendo son sencillamente formas de irnos mostrando cómo está funcionando la locura del protagonista. Es una novela interesantísima, tiene cosas divertidas. Originalmente está armada como una especie de caricatura de las novelas de caballería, es decir, es una burla, que es algo que de repente un lector actual no tiene como notar si es que nunca ha leído novelas de caballería o no sabe lo importantes, lo famosas que fueron, lo influyentes que fueron en su momento y cuáles eran las cuestiones básicas de la narrativa de ese tipo. ¿Qué tiene para nosotros esto hoy? Porque más allá de leer la novela, que no es una novela pequeñita, una cuestión que a mí siempre me ha hecho reflexionar es cómo es interesante que a partir del Quijote y lo famoso que es el protagonista, mucha gente termina relacionando locura con heroísmo o heroísmo con locura, ¿no es cierto? Y entonces a mí me genera mucho la reflexión acerca de, ¿hay que estar loco para ser heroico? Hay que estar fuera de la realidad, hay que haber perdido la razón
para realmente intentar apoyar a otros, ayudar a otros, hacer una vida en la que uno busque, como el Quijote, enderezar las cosas que están torcidas, los problemas, ayudar, hacer el bien y además evitar el mal. ¿Cuán realista es ser un héroe en la vida diaria? ¿O solamente se puede intentar ser un héroe como un superhéroe de película o como este héroe fantasioso en la mente de un hombre que ha enloquecido? Se puede ser héroe, podemos ser héroes o Quijotes, qué es lo que queremos ser. Y en todo caso, si hay una llamada o no en la vida diaria, en la realidad, al heroísmo. Yo por mi parte creo que sí. Yo, por ejemplo, pienso mucho en la gente que hace su trabajo para servir a otros e incluso en condiciones a veces muy, muy complicadas, como por ejemplo las que están viviendo muchos ahora. Por ejemplo, lo que les está pasando a los profesores. ¿No es cierto? Los docentes en general, las profesoras y los profesores de distintas áreas, de distintos niveles educativos, se han visto de pronto ante un cambio de las reglas de juego. Es decir, todo ha cambiado casi y aún así se esfuerzan por llevar adelante su trabajo, por apoyar en las mejores maneras que pueden a sus estudiantes y por seguir brindando, ¿no es cierto?, una posibilidad de facilitar el aprendizaje para otros. Más allá de lo difícil que resulte, más allá de lo complicado que resulte, más allá de todos los temores que pueden existir y de este cambio tan grande de pasar, por ejemplo, de estar con los estudiantes y las estudiantes en un espacio, todos juntos, la educación presencial, a tener que trabajar en otros formatos. Hay algo heroico ahí. Hay algo heroico en no rendirse, hay algo heroico en buscar soluciones, hay algo heroico en no permitir que las circunstancias sean más grandes que uno, siempre, ¿no? Eh, no solo los profesores, también, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud, todas las personas que nos cuidan todos los días. Hay mucho de heroísmo ahí. Entonces, claro, hay que estar en alguna situación límite para ser un héroe o una heroína. Podemos hacerlo en el día a día. ¿En qué otros espacios podemos ser heroicos? Y es verdad que algunos van a decir, este está loco o este está loca. Por ejemplo, cuando decidimos hablar frente a una injusticia. ¿No es cierto? Cuando decidimos no permitir que se burlen de otro, que maltraten a otro. Cuando decidimos cortar un rumor, un chisme. Cuando decidimos aprender a convivir con nuestras familias y tratarnos bien y darle, por ejemplo, al otro un poco el beneficio de la duda. O cuando decidimos, en vez de pelear, escuchar. Yo creo que en todas estas cuestiones hay un elemento de heroísmo que no tiene que estar relacionado con la locura, que en todo caso está relacionado con el querer ser buenas personas, el querer ser decentes, el querer buscar aportar. Muchísimas vocaciones, muchísimas profesiones tienen bases fuertes de una forma de heroísmo. No necesariamente un sacrificio en el que voy a dar la vida de manera automática por otros. Hay personas que de alguna manera sí, ¿no? que sí toman ese tipo de opción. Pero en general, uno desde ciertas profesiones también puede buscar el formato de la solidaridad, de qué cosa voy a aportar, no solamente qué cosa voy a ganar yo. Y yo creo que ahí ya hay una cuestión heroica. Y entonces, claro, es fácil a veces imaginar cómo sería yo, podría ser una persona muy heroica si tuviera superpoderes, por ejemplo. Pero que también hay el elemento de la búsqueda de cómo puedo ser un héroe, una heroína hoy, en casa, en cada momento, en la escuela, ¿no? En mi barrio. Por ejemplo, ahora en que todos podemos ser increíblemente heroicos, no solamente desde casa, sino en casa específicamente. Si podemos quedarnos en casa, es una elección heroica. Nos cuidamos y cuidamos a otros. Y entonces yo creo que esa también es una enseñanza fuerte del Quijote, más allá de la caricatura, más allá de la fantasía. Sí podemos elegir una vida en la que busquemos también cuidar de otros, ¿no es cierto? Y claro, obviamente la enseñanza es no dejemos de cuidarnos también nosotros mismos.
Gracias por escuchar. Hasta la próxima.